Viendo. Bueno, volvemos a ver al dólar blue que se disparó, ¿no? Desde el lunes de la semana pasada había empezado a transitar estas alzas, nos dio 5 días consecutivos de alzas, terminó la semana cerrando con 30 pesos arriba y lunes y martes dio como un pequeño respiro. Sin embargo, hoy volvió primero en las primeras horas del día, 7 pesos arriba, ahora recortó un poquito, pero igual estamos hablando de un récord nominal, los 525 pesos. Recordemos que esto viene de 2 meses y medios de calma, ¿no? Se había mantenido planchado después de que el gobierno haya hecho una suerte de medidas, ¿no? Subió los plazos fijos, lo que hizo fue intervenir los dólares financieros para de esta manera llegar con el dólar tranquilo a las elecciones. Sin embargo, estamos viendo, ¿no? La dolarización de las carteras ya comenzó, estamos con cuenta regresiva llegando a las PASO y empieza a demandar, sobre todo en una economía que estamos viendo que no tenés la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hay reservas negativas en el Banco Central, la inflación se sigue acelerando, entonces de esta manera obviamente las presiones terminan impactando en el dólar blue. Ahora, Melissa, justamente a ese punto quería ir, ¿no? ¿Vos crees entonces que la principal razón tiene que ver con bueno, la seguridad que le dan a los argentinos estar en dólares en vez de pesos, sobre todo en un año de tanta volatilidad y electoral? Pero la pregunta es ¿por qué ahora? Y no quizá, no sé, la semana pasada. ¿Qué cambió de la semana pasada a hoy para que tengamos esta suba de 7 pesos en apenas un día, ¿no? La semana pasada ya habíamos visto estas subas, ¿no? 30 pesos. Pero ¿qué cambió, por ejemplo, frente a la semana anterior? ¿Por qué de repente se despertó? Convengamos que antes estaban pagando un plazo fijo, ¿no? Si hoy lo constituís, ya te va a estar pagando los intereses después de conocerse el resultado de las PASO. O sea, después Entonces, después del 13 de agosto. Exactamente. Entonces, si por ejemplo vos decías que con una tasa que te está pagando un 8% mensual, el plazo fijo por ahí era un negocio, bueno, ya no sé si interesa tanto de cara a unas elecciones que ya se avecinan. Entonces, de esta manera, históricamente los argentinos prefieren estar refugiados en el dólar, entonces empiezan a demandar mucho más, sobre todo en una economía actual. Seguimos teniendo una inflación al alza, tampoco es razonable que el dólar blue se mantenga completamente estático en los 490, como lo veníamos viendo desde finales de abril, cuando te aumenta todo, ¿no? Te aumenta la leche, te aumenta la nafta, como no te va a aumentar también el dólar. Sí, es cierto que tal vez el salvoconducto que están pensando el equipo económico, desconozco si lo van a anunciar o no, pero hay mucha especulación al respecto, tendría que ver con un dólar agro a 3.80 o 400 y un aumento en el dólar para importar de 2.70 para no liquidar divisas y llevarlo a 350, qué sé yo, o 3.20, sí, para que no drene tanto la divisa oficial a un valor que es inexistente, porque si vos dejás flotar el dólar va a estar más alto. ¿Vos crees que algo de eso hay en el trabajoso y yo diría demorado acuerdo con el fondo corto que se viene tal vez como anuncio mañana pasado? Probablemente. A ver, el gobierno, por un lado, tienes las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que ahí se está dando una puja, ¿no? Entre los intereses del fondo que no quiere que el gobierno darle los dólares, ¿no? Para después intervenir. Por ejemplo, en los financieros, cuando estamos hablando que el Banco Central tiene 7.000 millones de reservas netas negativas, mientras que por el otro lado tenés que ponerle un freno por un lado. Hoy, por ejemplo, ¿no? Hablamos de este malestar de que el gobierno no quería llegar con un dólar blue, por ejemplo, arriba de los 500 pesos, y hoy estamos hablando de operativos en la City para encontrar a estos, como le decían a Aníbal Fernández, liquidadores. Exactamente. Ahí te da un poco el doble mensaje, ¿no? Del gobierno, pero es una manera. Hoy en día un dólar mayorista a 250 pesos, por ejemplo, como existe, nadie te quiere liquidar en el exterior. Claro. Menos cuando ya tuviste 3 ediciones del dólar soja. Ahora, Melissa, no sé qué información tienen allí en la redacción con respecto a las negociaciones con el fondo. Sabemos que está parte del equipo de Massa. Massa, como decía hoy Paulino hace un rato, dijo yo no me voy a pronunciar hasta el viernes. En principio se había dicho que el propio Massa podría estar viajando el día viernes, claro. O mañana mismo. O mañana, ¿no? Bueno, o mañana mismo. No sé qué noticias tienen allí. A ver, lo que se viene diciendo es que el viernes vamos a tener finalmente un nuevo acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, venimos, ¿no?, de 2 semanas de completamente incertidumbre, que esto también fue afectando, por ejemplo, al dólar blue, porque estás diciendo que 2 semanas atrás el acuerdo estaba inminentemente a firmarse y al día de hoy todavía seguimos diciendo si viajan o no viajan. Finalmente hoy los tenemos en Washington, pero están muy herméticas las negociaciones por el momento. Habrá que ver, ¿no?, por lo menos escuchar las noticias. Sí se conoció, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional firmó un acuerdo con Burundi,
país de Burundi, África. correcto. Exactamente, y lo que se hablaba era de una unificación cambiaria. La Argentina hoy, en año de elecciones, muy difícilmente vaya hacia un camino, pero ahí te muestra un poco qué está viendo el Fondo Monetario Internacional y hacia dónde quiere llevar a la Argentina. Recordemos que se firmaron ciertas metas allá por febrero del año pasado y sin embargo al día de hoy no cumplimos metas de reservas, no cumplimos las metas de déficit fiscal. Entonces, sentarse en una mesa de negociación con todas las metas incumplidas y es bastante complicado. Sí, de hecho Burundi, mira, arregló con el fondo achicar el déficit fiscal, unificar los tipos de cambio y quitar el cepo. Exactamente. Esas tres cosas Cualquier es lo que semejanza. pactó Burundi, Claro. insisto, Burundi con el fondo. La Argentina está años luz de eso. Pero es lo que necesitaríamos hacer, o es lo que querría que el fondo Sería el lo fondo que deseable hagamos, ¿no? y Claro. naturalmente vamos a tener que tender en algún momento a tener esas tres variables en caja, digamos. O sea, superávit fiscal, una unificación del tipo de cambio, Sí. no hay duda, y una economía sin cepo. Sin cepo Exacto. en sentido amplio. Porque esto de tabicar importaciones no deja de ser un cepo, Cepo. aunque el cepo lo conozcamos como el cepo Sí. al dólar. O tener límite a las exportaciones también es un Tener cepo. límites a las exportaciones También también, lo es es. un cepo. No poder importar determinados productos también es un cepo, es Claro. una relación abierta con el mundo. Chile tiene acuerdos con más del 60% del Producto Bruto Mundial, Sí. las economías que representan eso. Argentina tiene algunos pocos acuerdos y el Mercosur encima está batallando puertas adentro. Los más chiquitos, Uruguay y Paraguay, quieren esos acuerdos. Brasil más o menos los quería, ahora puso algún impas y Argentina los reniega, más allá de que hace esfuerzos por alcanzar un acuerdo con la Unión Europea Sí. por mutua convivencia en las últimas semanas. Así que todo bien complejo, me da la impresión, Melissa, están al caer las novedades, no hay duda. Seguramente, y más en un año electoral. Recordemos que ahora el Fondo Monetario Internacional se encuentra negociando con alguien que no sabrá si, por ejemplo, Sergio Massa va a tomar la presidencia o va a venir un recambio de gobierno en la Casa Rosada. Entonces, eso también es parte de las negociaciones hoy en día y ver qué depara más allá de estos próximos meses, si llegan desembolsos para poder pasar un poco más tranquilas las elecciones, o si realmente no. Pero los ajustes se van a tener que hacer a futuro. Hablamos de déficit fiscal, hablamos de una salida del cepo cambiario en algún momento, por lo menos tareas pendientes que tal vez le quedarán pendientes al próximo presidente. Sí, no hay duda de eso. Melissa, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Un beso grande. Ahí estábamos hablando de economía. En un ratito nos vamos a meter de lleno en otros aspectos también de la economía. Hubo tres ideas ahí que dieron vuelta. ¿Viste, Elio? Una, la de Máximo Kirchner presentando un proyecto para evitar que Se privatice Aerolíneas Argentinas. pueda ser privatizada. Sí. Después Martín Lustó, aquí en la mesa con Jonathan Vial ayer, dijo que él regularía Uber. Uber. Sí, me sorprendió eso, ¿eh? Sí. Y hoy Matías Lamens, el ministro de Turismo, dijo que hay que hacer una ley para regular Airbnb, que es una competencia desleal con los hoteles, con naturalmente los lugares donde finalmente el turismo suele tener anclaje, que están en blanco y que tienen por lo tanto sobrecostos, además de impuestos por encima de otros países, hoteles, qué sé yo, camping, lo que sea. Con lo cual, fíjate cómo otra vez el espíritu de poner un manto de regulación vuelve a crecer en medio de una campaña donde buena parte de la sociedad está pidiendo sáquenme el pie de encima. Claro. Aunque sean temas objetivamente que los sectores importantes piden abordar. Sí, y porque veremos- la competencia también es Tal cierto, es cual. desleal. Y veremos qué lectura hace el mercado de esas regulaciones que vos estás planteando. Bueno, son sí. todas lucecitas que encienden ciertas alarmas, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos al encuentro de Pablo Corso. Allí está, junto a la CGT, en este apoyo que hacen a Sergio Massa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.